Gloria a Dios. Hola, ¿cómo están? Bueno, hola, yo soy Kerry, yo soy de los Estados Unidos y para darte como contexto, pues mi mamá es de Guatemala, mi papá de Nicaragua, pero yo nací en los Estados Unidos, en Miami, donde todos los cubanos están, ¿sí? Entonces, yo crecí con español, pero si mi gramática no es perfecta, perdóname, ¿ok? Pero voy a hablarte en español. Entonces, solo con estar aquí con ustedes hoy es un testimonio de la bondad de Dios. Sí, porque te voy a decir la historia de cómo yo conocí a Jesucristo como mi Salvador. Bueno, yo crecí en una casa religiosa. Pero yo acepté al Jesucristo como mi Salvador a los 13 años. Pero realmente yo llamé Salvador, pero no le conocí como Señor, porque yo no tenía un respeto para Él. Entonces mi corazón todavía quería pecados y no quería Él. Mis palabras decían que yo quería Señor, pero no lo que quería. Entonces, hasta cuando yo fui a la escuela, yo empecé a hacer todas las cosas del mundo, poco y poco. Iba a las fiestas y tomaba, traté todas las cosas que yo siempre quería tratar. Y cuando vino el tiempo para ir al universitario, yo quería ir más lejos que de mis papás que yo podría para hacer lo que quisiera, para hacer los pecados que yo siempre quería probar y para estar en mi oscuridad, mis tinieblas solo. Sin los ojos de mi familia, porque yo quería probar todas las cosas que el mundo me ofrece. Entonces yo fui a la universidad y yo viví solo y yo traté todas las cosas que siempre he querido probar y realmente me puse más y más vacío y yo empecé a sentir más y más solo y yo me sentí tan deprimido. Y era como ya no podría sentir nada porque ya estaba tan vacío que hasta los colores no tenían crianza, hasta los sentidos no tenían propósito. Y me empecé a sentir sin sentimiento en mi vida. Entonces hasta algún día yo decidí ir a una conferencia de cristiana y ahí un pastor dijo una historia que siempre ha quedado conmigo en mi corazón. Entonces él dijo que había un caballo que vivía en una finca y el caballo siempre quería escapar de la finca y ir a estar libre en los campos y vivir solo. Y entonces algún día se escapó y él vivió solo, tenía que encontrar su propia comida, tenía que sobrevivir solo y cuidar por él mismo, pero nunca tenía que hacer eso en su vida porque él no estaba creado para vivir solo, entonces no sabía cómo vivir solo, sin maestro, sin dueño. Entonces se empezó a tenía hambre, tenía sed y empezó a morirse hasta que alguien le encontró y le llevó a su finca y le dio comida y le dio un lugar de dormir hasta que él regresó a la salud. Sí, pero la cosa que dijo el pastor que quedó conmigo era que cualquier cosa que tratamos de buscar libertad, aparte de Dios, no van a dejar como esclavo. Yo creí que yo era libre, pero en realidad yo era un esclavo al pecado, a la muerte. Y Romanos capítulo 8, Romans 8, dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esa era mí, no sé por qué, pero esa era yo estaba viviendo en mi pecado, yo estaba viviendo por la muerte. En ese momento yo tenía que dar en relación que si hay un Dios, realmente hay un Dios y Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Él es digno por vivir por Él es digno por mi alabanza. No puedo seguir a vivir una vida
vida de mitad a mitad, porque Él es un Señor todopoderoso y la gloria tiene que ser para Él. Mi vida tiene que ser para Él. No puedo seguir viviendo esta vida sin Él en el momento. Y en ese momento me di cuenta que con la sangre de Jesús es suficiente para lavarme. Que desde ese momento yo podría vivir una vida nueva. Él me podía renovar con su sangre. Y entonces, cuando yo empecé a vivir por su sangre y no de mi carne, mi vida cambió para siempre. Ahora veo en cada día de mi vida, veo su bondad. Veo su bondad en mi familia que restauró. Veo su bondad en mis relaciones, en mi iglesia, en mi comunidad. Y ahora puedo decir, y yo sé porque lo he visto, que Él es bueno y Él es fiel para siempre. Entonces, si hoy estás viviendo por tu carne, solo quiero leer este versículo. Pero si Cristo está si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces eso es para decirte que sí hay otra oportunidad en su sangre, porque el Espíritu que venció a la muerte ahora vive en ti.